Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a un análisis semanal más en esta su estación Hoja de Ruta Radio. Si pueden escucharnos por www.hojaderuta.org o conectarse a Facebook Live. Damos la bienvenida al doctor Augusto Tandazo. Muy buenas tardes, doctor. Esta semana ha sido semana de algunas cosas que nos tienen preocupados, especialmente esta violación a la libertad de expresión, el cerrar o tratar de cerrar la radio Pichincha Universal, radio que es del Consejo Provincial de Pichincha, pero que al parecer el informe de un coronel es el que provoca que la Arcotel tome la decisión de empezar el proceso para la reversión de la frecuencia. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes y gracias por la entrevista. Un gusto estar con la gente que nos escucha semana a semana. A ver, ya nos vamos acostumbrando en el Ecuador medio a que se produzcan este tipo de hechos que son traídos de los cabellos. Y se está volviendo pan de todos los días esto. Arcotel procede a retirar la frecuencia de la radio Pichincha Universal y lo hace con base en un informe, nombre con precisión, con base en un oficio, el número 0110 del 9 de octubre, suscrito por el coronel Gonzalo Reyes Guevara, coordinador militar de comunicación social del Ministerio de Defensa Nacional, quien manda una información indicando que ha habido una evidente parcialidad que ha incitado al caos, cometimiento de delitos a la propiedad pública y privada, desorden social y legal, así como la suspensión de servicios públicos por parte de todo lo que se hacía a través de Radio Pichincha Universal. Entonces, hasta allí el tema parecería ser como que dentro de la lógica que maneja el ser humano, el ciudadano común, es algo correcto. Un militar preocupado del tema, además parte del Ministerio de Defensa Nacional, que tiene a su cargo la coordinación de comunicación social del Ministerio de Defensa, que hace esta comunicación al Arcotel y que el Arcotel la acoge sin beneficio alimentario. O sea, ni siquiera investiga, no dice nada, ni tampoco presenta, ¿no? Está bien, entonces inmediatamente procede a aplicar lo que se llama la sanción de cuarta clase contra la radio Pichincha Universal, lo cual implica la revocatoria inmediata de la frecuencia. Pero entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es una cuestión importantísima. Preguntar, porque el artículo 226 de la Constitución de la República es clarísima cuando dice que las instituciones y los servidores y servidoras públicas tienen la obligación de cumplir exactamente las atribuciones y competencias que les son asignados. O sea, no pueden ir más allá de eso. Así es. O sea, tienen un marco de acción que está totalmente señalado por la normativa, sea constitucional, sea legal, sea reglamentaria, sea estatutaria, lo que sea. Entonces uno dice, la primera pregunta, ¿cómo es que este coronel Guevara, que va a tener que acordarse de esto el resto de sus días, el coronel Gonzalo Reyes Guevara, porque entiendo que esto se ha investigado no ahora en este gobierno, sino a futuro, este coronel Reyes Guevara dice que ha habido todo esto que él señala en su carta? ¿Esto qué nos obliga? A hacer lo que es lógico. Yo por eso lo que intento es que la ciudadanía trate de ir adquiriendo herramientas de análisis para que cuando existe un problema se posicionen en el problema y no comiencen únicamente a razonar, sino decir, a ver, pongámonos tranquilos y vamos en orden. ¿Quién es este coronel? ¿Qué funciones desempeña? Para ver si era procedente que manda esta carta. Entonces, estoy frente a mis ojos
lo tengo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Defensa Nacional, que es el estatuto que señala con precisión las funciones que desempeñan todas las personas que están dentro del Ministerio de Defensa Nacional en las innumerables direcciones, subsecretarías, viceministerios que existen. Y cuando entramos a ver en el 3.1.5, vemos lo que es gestión de comunicación social, que es a donde se pertenece este coronel. Ese coronel, ya. ¿Y qué es lo que dice que tiene como misión comunicación social del Ministerio de Defensa? Asistir técnicamente en el posicionamiento y mejoramiento permanente de la imagen institucional y corporativa del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas, simultáneamente coordinar las relaciones públicas y protocolarias de las autoridades de esta cartera de Estado a fin de coadyuvar con el logro de los objetivos institucionales propuestos. O sea, es una persona que tiene como objetivo es dar una buena imagen del ministerio, de lo que hace el Ministerio de Defensa y de lo que hace las Fuerzas Armadas. Nada más. Y cuando se ve en detalle, porque esto no solamente queda en esta misión, se ven las atribuciones y responsabilidades de esta persona, entonces comenzamos a ver cosas que tienen que ver, calzan exactamente con la misión, con la gestión, misión y gestión de comunicación social. Por ejemplo, coordinar y direccionar la elaboración del Plan Estratégico de Comunicación Social del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas. No tiene nada que ver con opinar que qué está pasando con la radio Pichincha Universal. Desarrollar análisis y diagnósticos permanentes de la imagen institucional proyectada, o sea, del Ministerio de la imagen del Ministerio. Coordinar el manejo de la imagen corporativa institucional, de la imagen del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Coordinar con los medios de comunicación externos para el manejo y difusión de la información institucional. ¿Qué pasa dentro del Ministerio de Defensa? Ha inaugurado una cancha deportiva, el ministro ha viajado a dar un discurso en no sé dónde. Se han vinculado con la comunidad, los cuarteles, ese tipo de cosas. Lo que otra, coordinar las actividades protocolarias de las autoridades del Ministerio de Defensa. Realizar la difusión histórico-cultural de la institución a través de los museos, academias de historia militar y otras administradas por el Ministerio de Defensa Nacional. Formular criterios técnicos para las autoridades del Ministerio de Defensa en temas de comunicación social, o sea, internos. Formular planes y proyectos y así. Formular políticas de comunicación social para las Fuerzas Armadas. Realizar seguimiento y evaluación de las políticas comunicacionales implementadas en Fuerzas Armadas. Entonces uno dice, ¿qué pasa en el Ecuador? O sea, una persona que tiene una misión concreta de la cual no puede salirse porque es mandato constitucional, que esa es su esfera de acción, su competencia. Y de pronto, o solo porque le da la gana, o con alguna instrucción superior, se manda semejante carta al Arcotel, alertando que se está violando la seguridad nacional. ¿Pero bajo qué investigación hace eso? No, es un informe que manda y punto, se acabó la comunicación. Que la coge en su totalidad el Arcotel y que con base en eso sencillamente proceden inmediatamente a sacar del aire a Radio Pichincha Universal. Entonces, esto es el colmo de los colmos, porque es un poco decirle, ya vendrán nuevas autoridades que tendrán que llamarlo y esto y tendrá que ir a la hoja de vida de este coronel. Y tendrán que decirle, venga, para usted, ¿y usted cómo así se le ocurrió? Ahí vendrá, es que me mandó mi general, me mandó mi superior. ¿Cómo que me mandó mi superior? Ellos están obligados a responder, no solo por los que hacen, sino por las órdenes que reciben. Pues se puede negar perfectamente a ejecutar una orden cuando esta orden es una orden improcedente. O afecta a otras personas, ¿no? Entonces, de pronto se manda semejante papelón cuando sus funciones son velar por la imagen institucional del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Y con base en esto, el Arcotel, que está esperando la menor cosa, porque hay que entender un tema que es importante verlo. Ya
anteriormente, el 4 de abril del 2019, ya apagaron los micrófonos de Radio Pichincha Universal cuando recordarán que se alegó la supuesta deuda que tenía con Gama TV. Claro, eso ya cuando les cortaron en las antenas. Claro, y aprovecharon y la sacaron del aire. Y luego la sacaron del aire el 9 de octubre hasta el 25 de octubre, en el caso anterior. Pero aquí hay un caso gravísimo en derecho, que claro, la gente dice, ya pasa, este coronel debe decir y otras personas más, ya de hecho olvidarán. No, señor. Esto no se van a olvidar. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, cuando pasó la última suspensión, que fue la de entre el 9 y 25 de octubre del 2019, que era justamente para sacarla del aire a Radio Pichincha Universal durante las manifestaciones y las protestas, ahí la gente de Pichincha Universal, su directorio, presentó una acción de protección ante un juez constitucional y el juez concedió la acción y ordenó que se restituya inmediatamente a Radio Pichincha Universal al aire. Justamente por los hechos, porque la denuncia era, ¿y por qué lo suspendieron? Por los hechos de las protestas de octubre, que es el mismo caso de la actual decisión del Arcotel. ¿Qué quiere decir esto en derecho? Que esto ya fue juzgado. Segundo, que hay una acción de protección concedida por un juez. O sea que no se podía volver a hacer lo mismo. No se podía porque están protegidos por la resolución del juez. Y que si al juez se le ocurre, lo cual no sé si lo llegará a hacer, ojalá lo haga, puede perfectamente destituir a la persona que desacató su resolución. En este caso, el director del Arcotel. El Arcotel. Entonces el tema es grave. Si hubiera aquí, obviamente, régimen de derecho, eso funcionaría inmediatamente. Pero va a tener un efecto posterior, porque ya estamos, no nos olvidemos, estamos ya prácticamente caminando a la finalización del tercer año de gobierno. Y ya es hora de que los funcionarios públicos y los servidores judiciales comiencen a pensar dos veces que el paraguas que creyeron siempre tenerlo para dictar las resoluciones que han dictado en muchas ocasiones, ese paraguas se les va acabando. Y después van a tener que responder por una cantidad de resoluciones que han dictado en procesos judiciales, en todo tipo de casos que ha caído en manos de ellos. Van a tener que responder. Y ahí veremos a cómo les toca. ¿Por qué dictaste esta orden de prisión? ¿Por qué hiciste lo de aquí y lo demás acá? ¿Ahí alegarán persecución también, doctor? No, señor. Ahí se les vendrá el mundo encima, les vendrá el diluvio encima. Y eso está muy próximo. Está muy próximo. ¿Usted cree, doctor, que pueda ser tan rápido? Si falta año o 3 meses nomás para que se vayan. Sí, pero puede pasar un montón de cosas. Es más, antes del año 3 meses, los jueces, como seres humanos que son, ya comenzarán a pensar 2 y 3 veces. No van a mantenerse exactamente como se han venido manteniendo hasta el 24 de mayo del 2021. Ya van a comenzar, como ya pasó con Pavlova Guerra, cuando concedió el cambio de la prisión preventiva por otra medida cautelar a Paola Pavón, a Virgilio Hernández y a Cristian González, comenzarán a aparecer ya cuestiones. Pero entonces, el tema es grave porque no es cuestión de que le sacan porque le sacan un medio, pero viene el tema va más allá. No es que le sacan por lo que pasó en octubre, sino porque van creando el camino, el caldo de cultivo, para las elecciones del 2021, que se hable un solo idioma, que no hayan radios discordantes, que no hayan radios plurales, que den la posibilidad de que opinen gente de todas las tendencias, sino que habrá una especie de unipolaridad en lo que es el prestar el servicio de comunicación social. Doctor, ¿y no será también que al saberse que tienen que tomar unas medidas que van a ser totalmente impopulares,
no quieren tener una radio también que sea la portavoz del pueblo, la que organice al pueblo o la que dé los micrófonos al pueblo. Entonces, ahorita lo que están queriendo es acallar a esa radio para que en el supuesto de que ya tomen las medidas, la gente no tenga dónde escuchar y dónde dirigirse. Es que de eso se trata. Mire, usted trata un tema que justo lo trata el diario El Telégrafo el día de hoy, el día de ayer, martes. Diario El Telégrafo. Diario El Telégrafo, martes 28 de febrero. Las fake news se deben desmentir en tiempo real. O sea, siguen con el cuentito de las fake news. De las fake news. Fake news es una mentira. Es una mentira publicitada. Y de entender dice que se ha descontextualizado todo lo que pasa en el país y que en los 12 días de manifestación el Ministerio de Gobierno detectó 20.000 noticias falsas. 20.000. 20.000 noticias falsas. Basta con las que practicó y publicitó y publicaron los grandes medios de comunicación social. Pues, si los que realmente hicieron el papel de fake news fueron los medios de comunicación social, que no han dejado de hacerlo. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Es su papel. Su papel central es desinformar, no informar. Pero nos siguen vendiendo esa idea para ver si hay más de un ecuatoriano ingenuo que capta ello y termina diciendo, sí, así mismo es. Esto es lo que está pasando. Pero eso es lo que pasa también, por ejemplo, con lo que dice la ministra en estos días, que al parecer, por un reportaje de un canal igual de una universidad, dicen que no existe una persona que estaba en la lista de los fallecidos, pero el defensor del pueblo se ratifica en su informe y dice que no es del mismo nombre, y además la fuente de la que se toma este canal de esta universidad no es una persona creíble, pero la ministra dice, ahí está, esas son las fake news. A ver, la técnica de comunicación se desarrolla de una forma más científica, más prolífica, a partir de la Segunda Guerra Mundial con el régimen nazi, con Goebbels, en donde comienza a aparecer una especie de enseñanza sobre cómo mentir, cómo desinformar. Voy a poner un ejemplo sencillo. Algún momento tenían la necesidad de que el Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi, arrecie y tome una posición más dura. Pero no tenían ningún pretexto. Entonces lograron hacer un atentado contra la Bundestag, un autoatentado. Y con base en ese autoatentado lanzaron la persecución brutal. Entonces hay que estar preparado, porque por ejemplo lo de la Contraloría General del Estado no está claro. No, eso no está para nada claro, doctor. No está para nada claro. ¿Qué mismo pasó en la Contraloría? ¿Quiénes son los que incendiaron? Porque ahí se vieron gente de todos colores y... Policías en la terraza, 2.500 al frente y nadie se dio cuenta. Y lo mismo pasa con el tema de la información. Entonces, aquí de lo que se pretende es de crear dudas sobre una peca, sobre un lunar en la cara. Pero no se puede tapar la luz del sol con un solo dedo. Como cuando entraban en el dime y diretes el ministro de Defensa Nacional Osvaldo Jarrín y la ministra Paula Romo, y entre los dos por separado decían que ni la policía ni el ejército utilizaban armas letales, y obedecían los medios, entonces se suicidaron. Claro, o sea... Y los más de 1.000 heridos, ¿quién los hirió? O sea, un rato de eso se comenzaron a pelear entre ellos posiblemente, y se hirieron. Claro, se pegaron entre ellos y se golpearon. Y los detenidos, ¿quién los detuvo? Fueron 1.300 y pico detenidos, muchos de los cuales eran detenciones arbitrarias, como lo señaló los informes de Naciones Unidas y el informe incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces viene el tema, o sea,
a punta de una prensa y de unos medios de comunicación que les aupan y les apoyan en todo, quieren seguir confundiendo al país. Pero aparte de eso, nos privan de tener una radio que no tenían por qué sacarla del aire. ¿Por qué sacarla del aire? Pero eso los demuestra de cuerpo entero lo que son. Ahora, si usted me permite, yo quisiera aprovechar la ocasión para hablar de la libertad de expresión. Por favor, doctor. La libertad de expresión, primero la gente tiene bastante confusión sobre el tema. Cuando uno ve algo sobre la libertad de expresión, creen que es un derecho de los periodistas. Por eso es que no sé si han visto, por ejemplo, dicen, se van a reunir a hacer un coloquio entre 4 periodistas que van a discutir sobre libertad de expresión. Gonzalo Rosero, Gonzalo Ruiz, Diego Kendo y algún otro más de la troika. Entonces uno dice, le están confundiendo a la gente. Existen operadores de la libertad de expresión. Y dentro de los operadores de la libertad de expresión están los periodistas, están los analistas, la gente que hace opinión, pero el titular, el dueño de la libertad de expresión, titular inalienable, que tiene el dominio inalienable. ¿Qué quiere decir inalienable? Que no se le puede discutir su dominio. Es el pueblo. No son los periodistas. La libertad de expresión le pertenece al pueblo. Cuando se cierra un medio de comunicación, le están afectando al pueblo, no a los dueños, propietarios, accionistas de la radio. Porque le están privando al pueblo de que el pueblo se informe adecuadamente y que tenga una información contrastada, veraz, plural, que es lo más importante. Entonces, aquí me toca decir lo siguiente. El ordenamiento jurídico ecuatoriano hace que exista lo que se llama la jerarquía de las normas. No todas las normas tienen igual valor jerárquico. La Constitución es la norma de normas y es la que prevalece sobre las demás normas en el ordenamiento jurídico. Luego de la Constitución están los instrumentos internacionales de derechos humanos, casi a la par que la Constitución. Y también están los tratados internacionales. Y luego de estos instrumentos y tratados internacionales vienen las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reglamentos, los estatutos y demás normas. Entonces vamos a leer algo de los instrumentos internacionales y tratados internacionales que son ley de la República del Ecuador. Y más que todo hemos firmado nosotros. Sí, y son ley de la República. Sí. No es que es un tratado. No, esto es ley. El momento que el Ecuador se suscribe a estos tratados, ya es ley. Se convierten en ley. Y por jerarquía están sobre las leyes orgánicas y ordinarias. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Porque la libertad de expresión radica en la libertad de pensamiento. Porque lo que se expresa es el pensamiento. Cuando se coarta el derecho a la libertad de expresión, en el fondo se está coartando el derecho a pensar. Y eso es gravísimo, es un derecho humano que no se debería tocar. Este derecho dice en el artículo 13, numeral 1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole. Luego dice, el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura. No puede. Peor aquí, en el caso que nos ocupa Radio Pichincha Universal, mejor saquémosla del aire. Ahí ni siquiera hay censura. Ahí lo que hay es elimínala y sácala de circulación. No se puede, dice el numeral 3, restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como abusos de controles oficiales o particulares y de frecuencias hidroeléctricas. Es un abuso de control. Cuando le quitan a alguien la frecuencia hidroeléctrica,
Es un abuso de control, porque en el fondo le están diciendo, hable nomás, pero ya no tiene cómo salir al aire. Ujú. Y así tiene una cantidad de normas la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero existe también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también es norma para el Estado ecuatoriano. Dice en el artículo 19, nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, es de las personas, no es de los periodistas. No de los periodistas, ni de los buscar, medios. recibir y difundir informaciones e ideas de todo índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Está clarito. Clarísimo. Todo esto está violando el gobierno de Moreno a plena luz del día. Todo esto está violando. Es un violador contumaz de la libertad de expresión. Pero en este gobierno firmaron lo que tanto pedían. Ya vamos a ver allá, ya vamos a llegar allá. Ya vamos a llegar allá. Bueno, doctor, vamos. Tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Toda persona, artículo 6, tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión, de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Norma internacional y norma local, violada con el tema del Radio Pichincha Universal. Otro documento, y estoy yendo rápido, por si acaso. La Declaración sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que dice? La libertad de expresión no es una concesión de los estados. O sea, no es que hoy, gracias, presidente Gracias, Moreno, presidente, por darnos gracias, Estado chance. ecuatoriano, que me das la libertad de expresión. No es una concesión de los estados. Dice, sino un derecho fundamental. Y luego dice que la Comisión adopta la siguiente declaración de principios, de los cuales citaré unos poquísimos. 1. La libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable. Inalienable es que nadie se lo pueda quitar. Inherente a todas las personas. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Si no hay libertad de expresión, no hay democracia. No hay democracia. Sencillo. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente. Lo cual quiere decir que a mí no me van a obligar a que yo vea Ecoavisa. Exacto. A mí no me van a obligar a que yo vea Teleamazonas o a que lea El Comercio. Porque a eso van. Entonces van cortando los medios que no quieren que el ser humano elige y diga, yo quiero ver esto. Condiciones previos tales como veracidad. Aquí es donde comienza la eterna discusión. Es que no dijeron la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que tú la difundes. Oportunidad e imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales. Luego, en otra parte de esta misma declaración sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios públicos, numeral 11 de declaración, están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Y esa era la famosa discusión de los funcionarios públicos, ¿se acuerdan? Claro. Esto es lo que llaman, que alguna vez lo discutía con un periodista muy destacado de acá y que ni siquiera sabía que esto existía. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocida como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que la sobreprotección que exigen los funcionarios públicos, esa sobreprotección no tiene sentido. Es más, la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en más de una resolución, invocan a que todas esas leyes de desacato se deroguen,
porque el funcionario público está expuesto precisamente a ese escrutinio público. Los monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a las leyes antimonopólicas. Incluso ahí se ve los oligopolios, como los bancos siguen siendo dueños de medios de comunicación. Exacto. Por más que se les dijo que no, siguen siendo dueños de los medios de comunicación, violentando el ordenamiento jurídico. Y respecto de la publicidad, porque aquí es donde cae buena parte de los medios de comunicación, que viven de la publicidad, y que de eso depende el chantaje. La concesión, dice, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objeto de presionar y castigar o premiar y privilegiar a las comunicaciones sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y debe estar expresamente prohibida por la ley. Vemos fácilmente como de pronto hay determinados medios que son obsecuentes con el gobierno y que, claro, la propaganda del gobierno, el gobierno de todos la tienen mañana, tarde y noche. Tarde y noche, sí. Entonces, claro, esa gente nos mata por dar información del gobierno. Por supuesto, pues, y le lava la cara y le ayuda y difunde todo lo que hace el gobierno, supuestamente, ¿no? Pero aquí viene el documento final. ¿Y por qué lo he dejado para el lado, para el momento final? Porque con bombos y platillos, el presidente Moreno se tomó fotos con la gente que vino de la Sociedad Interamericana de Prensa Así. Para suscribir delante de todo el mundo la declaración de Chapultepec, comprometiéndose a observarla con toda la pompa, porque es un hombre demócrata. Entonces veamos qué dice la declaración. Por favor, doctor. De Chapultepec sobre libertad de expresión. Dice lo principal: la libertad no debe, estoy citando solo lo principal, sino que no aquí nos quedamos. Sí, claro. 4 horas. La libertad no debe ser coartada en función de ningún otro fin. La libertad es una, pero a la vez múltiple en sus manifestaciones, pertenece a los seres humanos y no al poder. No terminan de entender. No, es que el Arcotel. ¿Quién es el Arcotel? Un ente encargado de solamente el tema de las frecuencias, doctor. No tiene nada más. Sí, pero es que es como que ellos dicen esto sí y esto no. Es que ahora se convirtió en la Supercon que tanto criticaban. Pues la Supercon con otro nombre. Exactamente. Y con un informe de un coronel del ejército que no tenía por qué mandar ese informe por fuera de la Radio Pichincha Universal. Dice que la libertad de expresión es indispensable porque sin la cual el ejercicio democrático no puede existir ni reproducirse, y que la libertad de expresión y de prensa por cualquier medio de comunicación es indispensable. Solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar y de exponer, reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar, confrontar, publicar, transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sin libertad de expresión, dice, no puede haber libertad. Sabemos que la existencia de la libertad no garantiza automáticamente la práctica restricta de la libertad de expresión, pero también sabemos que constituye la mejor posibilidad de alcanzarla y con ella disfrutar de las demás libertades públicas. Cuando con el pretexto de cualquier objetivo se cercena la libertad de prensa, desaparecen las demás libertades. Nuestro continente no es una excepción, lo dice la declaración de Chapultepec, porque es aprobada por la Conferencia Hemisférica, es americana. América. Dice, nuestro continente no es una excepción. Aún persisten países con gobiernos despóticos que reniegan de todas las libertades, especialmente las que se relacionan con la expresión. La tentación del control y de la regulación coaccionante ha conducido a decisiones que limitan la acción independiente de los medios de prensa, periodistas y ciudadanos que desean buscar y difundir informaciones y opiniones. Y esto le cae como anillo al dedo al que acaba de venir, que entiendo yo, de Davos.
Políticos que proclaman su fe en la democracia son a menudo intolerantes ante las críticas públicas. Pero clarito, parece que le han escrito justo para él. Luego vienen los principios. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación. No debe existir ninguna ley o acto de poder. Acto de poder, la resolución de Conartel. Acto de poder. Acto de poder. Administrativo. Así es. Y en la declaración ya propiamente de principios dice, no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir información. Nadie puede restringir o negar estos derechos. Las políticas, las licencias para la importación de papel y tal, y el otorgamiento de frecuencias, verá que las frecuencias todavía no las ratifican. No, ya están algunas, doctor. A los grandes medios ya les dieron. Ya les dieron. Pero 2 años y más. Más, pues. Demorado. Pero más, para digo, la concesión les dieron como para 10 años más. El otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión no deben aplicarse para premiar o castigar a medios y periodistas. La credibilidad de la prensa está ligada con el compromiso con la verdad. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son una responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre, la opinión pública premia o castiga. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. Y eso es lo que firmó este gobierno. Eso es lo que firmó Lenín Moreno. Así es. Con bombos y platillos. La declaración de Chapultepec. Claro, el señor Michelena estuvo en esa firma, que él era parte de la SECON en esa época, ahora es ministro de Telecomunicaciones, y efectivamente, como usted dice, con bombos y platillos, los medios inclusive hablaban de la libertad que al fin se consiguió, el haber firmado la declaración de Chapultepec, pero de lo que usted ha leído, lo más importante, se viola todo, todo. Claro, ese es el gran problema sobre cómo nos siguen manipulando y cómo nos siguen mintiendo en el Ecuador respecto de este y de otros temas. Así es, doctor. Ahora, lo que le preguntaba a usted, doctor, ¿qué opina de este tema, aparte de que es una fake news y todo lo demás? Declaraciones como de la señora Romo, de que luego de que le preguntan sobre el caso de las 17 personas que fueron detenidas en el aeropuerto de Quito, supuestamente terroristas, supuestamente personas mandadas desde Venezuela, desde Cuba, para que eran de inteligencia y todo lo demás, resultaron ser personas que trabajaban para las plataformas digitales que dan servicio de intermediación de taxis. Y resulta que cuando se le pregunta a la señora Romo, lo que ella supo contestar es que al menos uno era miembro de la inteligencia venezolana, pero que no pueden comprobar porque no hay relaciones con Venezuela. Doctor, esa sería la contestación de una ministra. A ver, yo todos los días me toca, cuando veo los medios de comunicación, los escucho, me tengo que esbozar necesariamente una mueca de incredulidad o de rechazo por todo lo que escucho. Por ejemplo, mire este galimatías. Es un galimatías, porque es una contradicción evidente. No tenemos relaciones con el gobierno de Maduro, porque los reconocemos a Guaidó. Entonces, con Guaidó son las relaciones, tanto que han tenido varias reuniones, incluso en el foro de Davos, entiendo que se vieron con él y con Duque, con el presidente de Colombia. Pero viene el tema, cuando tienen que analizar
la presencia de los 500 más o menos personas que se encuentran en el país, venezolanos, de los cuales ya han otorgado calidad de refugio a más o menos 150 personas, entran a conversar con el cónsul de Venezuela en el Ecuador y mantienen reuniones. Pero el cónsul de Venezuela en el Ecuador es nombrado por Maduro. Claro, con el que no supuestamente no se tiene relaciones. Entonces, ¿por qué no conversan con el cónsul nombrado por Guaidó, que no existe además? Bueno, hay un representante, ¿no?, nombrado por Guaidó, que es asambleísta, y ahora es uno de los interpelantes a la señora Diana Tamaín, que es el señor Fernando Flores. Ya, pero no tienen cónsul. No hay cónsul. O sea, Guaidó no tiene cónsul. No tiene. Un representante nada más. El gobierno de Maduro tiene cónsul. Y de la información de esta semana sale que están sentados conversando con el cónsul de Venezuela acá para más o menos intercambiar información, ver cuántos son, quiénes son, dónde están y etc. cosas. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Pues es el país de Manuelito. O sea, pero además, mire usted el papelón que fueron a hacer en Davos. O sea, el papelón de Davos es un papelón que no tiene nombre. Nunca terminaron por entender qué era Davos. Nunca terminaron por entender qué era Davos. Cuando vemos el manifiesto de Davos y a dónde convergió todo el tema de Davos, de este foro económico mundial donde fueron líderes empresariales, líderes políticos, giró en torno a un tema que es vital. Y en esta oportunidad, como ya terminó, podemos ya hablar un poco del tema de Davos. Porque esto les calza como anillo al dedo a las empresas ecuatorianas y las transnacionales que están acá. Y a las transnacionales que están en el mundo. Dice, el propósito de las empresas es colaborar con los stakeholders, o sea, con la ciudadanía. Uh-huh. Los clientes, proveedores. En la creación de valor compartido y sostenido. Las empresas no cumplen únicamente con sus accionistas, sino con sus stakeholders, empleados, clientes, proveedores, comunidades locales, sociedad en general. O sea, cuando una empresa se basa solamente en sus accionistas, está buscando lucro. Entonces la gente dice, yo en vez de invertir en tal empresa, invierto en esta otra y tengo una mejor utilidad. Y eso es una presión al lucro, a la rentabilidad por la rentabilidad. Y las empresas ya están entendiendo en el mundo, no en el Ecuador, de que hay que buscar no solamente rentabilidad económica, sino social y ambiental. Entonces aquí no hay el ganar por ganar. Otra cuestión a la que arriba Davos, dice el foro de Davos, una empresa cumple con sus clientes cuando les ofrece una propuesta de valor que encaja a la perfección con sus necesidades. ¿Qué quiere decir? No abusar del consumismo. El ser humano no tiene que presionarlo, sino para que compre lo que necesita y de buena calidad. Y obviamente habla de la competencia leal y habla de la igualdad de condiciones y de una cantidad de cosas. Otro principio, una empresa trata a su personal con dignidad y respeto. Respeta la diversidad y aspira a la mejora continua de las condiciones de trabajo y el bienestar de los empleados. Porque las empresas no respetan a sus trabajadores y los convierten en maquinarias de hacer dinero. Una empresa considera a sus proveedores como verdaderos asociados en la creación de valor. Integra el respeto por los derechos humanos en todos los eslabones de la cadena de suministro. Otro concepto de a dónde deben ir las empresas. Esto es la cuarta revolución industrial de la que habla Klaus Schwab. Pero esto ya es aprobado por el foro. Una empresa cumple con la sociedad en general a través de sus actividades, apoya a las comunidades en las que trabaja y paga un porcentaje equitativo de los impuestos. Actúa como garante del universo ambiental y material para las generaciones futuras, protege de modo responsable nuestra biosfera y es adalid de una economía circular compartida y regenerativa. Una empresa ofrece a sus accionistas un rendimiento de las inversiones que tiene en cuenta los riesgos empresariales asumidos, sin sacrificar el futuro en beneficio del presente. Y otro principio, una empresa es algo más que una unidad económica generadora de riqueza. Atiende a las aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto.
Una empresa que opera en el ámbito multinacional no está únicamente al servicio de todos los stakeholders directamente implicados, sino que es por sí una stakeholder, junto con los gobiernos y la sociedad civil de nuestro futuro global. Entonces, cuando leo todo esto, entonces esto me lleva a decir lo siguiente. Este fue el meollo de Davos. Y el meollo de Davos fue que contra esto conspira el neoliberalismo. Y que cuando se rompe estos principios en los que deben enmarcarse el sector económico privado, entonces se crea insatisfacción, injusticias sociales, lacras sociales, pobreza. Vamos a poner un ejemplo del Ecuador. El 61% de la población económicamente activa está en informalidad o en el subempleo. 61%, más del 50%. Está en la informalidad y en el subempleo. ¿Y sabe de quién son datos? Del mismo INE. Del mismo INE, del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Que ahora es parte de la presidencia, porque ya no es una institución. Y ahora tendrán que desaparecerlo, cambiarlo, votarlo al que elaboró ese informe. Ya le han de sacar al director. Y entonces, cuando uno ve el manifiesto de Davos, uno dice, ¿a dónde está yendo el mundo? ¿A dónde están presionando al mundo, al desarrollo del mundo? A que pensemos en el futuro. Y a esto fue Moreno. Pero esto no comunica, pues, Moreno. No, pues Moreno hizo una política mediática. O sea, que ya la vimos. La cadena que vimos fueron puro saludo, puro reunión que ha tenido con un montón de empresarios. Pero que son fotos tomadas por ellos mismos. No, sí, pero hay unos audios, hay videos donde él dice que el Ecuador es atractivo para la inversión privada. Pero, ¿cuándo? Vendrá Cisco, vendrán los... Cisco no va a venir porque no va a venir Cisco nunca. Vende teléfonos, no va a venir. O sea, vende temas de interconectividad. Fue a entregarle a Infantino, al presidente de la FIFA, le entregó una camiseta de la Selección Nacional de Fútbol. Y obviamente, si uno se pone a pensar el 2030, para que llegue el 2030, habrán 3 nuevos presidentes aparte de él. O sea, ni siquiera será el subsiguiente, ni el que le sigue, será el otro, el que llega al 2030. Entonces él va y ofrece lo que él no tiene dinero ni sabe cómo financiar, pero se toma la foto. Claro. Pero comete un error craso que la gente no lo vio. Yo lo vi y lo hice público en redes sociales. No, el doctor. Le entrega una camiseta a Infantino de la Selección Nacional, pero con el nombre Lenin. O sea, si le entrega a Infantino una camiseta al presidente de la FIFA, tiene que entregarle con el nombre de... Tenía que haberle puesto Infantino, como quien diciendo, vea, la camiseta de Selección Nacional, le entrego con su nombre, para que la haga suya, y le pone el nombre Lenin. O sea, vea, ni la gente que sirve para él lo saben asesorar bien. Hizo el papelón entregándole la camiseta con su propio nombre. O sea, como que le dijo Infantino, pondrás una camiseta que diga atrás Lenin. Infantino no se lo va a poner nunca. O le va a poner del otro lado para que no se vea. O de pronto le va a regalar al chofer para ver si la usa en el caso que la use. O sea, hasta esos errores comete. Pero trajeron una cantidad de información que en la cadena nacional del día de ayer, porque estuve en medio de comunicación, y no podíamos salir al aire porque tenían que pasar una cadena nacional, donde prácticamente fue a cambiar el mundo, Moreno. Y fue a tomarse fotos, a ver quién pasaba por delante de él a tomarse una foto, sacarle una palabra, y sucede que la estrella de Davos más o menos fue él. Todo el mundo estuvo pendiente de él, nada más. Eso es lo que cuando parecía. El tema de Davos era un tema en el cual él no tenía nada que hacer, porque su política es de un neoliberalismo trasnochado, que incluso lo critica Klaus Schwab, cuando habla del neoliberalismo extremo que trae como consecuencia la creación de redes sociales y además la lucha contra los lastres y las injusticias sociales. Pero fue a Davos, se dio una buena visita, estuvo en Suiza, volvieron y ya están acá de nuevo por el vuelto. Entonces, cuando uno ve eso, el tema dice, ¿hasta cuándo, padre Almeida? ¿Cuándo será que nuestra gente comience a despertar un poco? Comience a despertar y se vaya dando cuenta de lo que pasa en el Ecuador. Ahora,
No sé si tenga algún tema, y si no, yo podría sugerirle uno. Por favor, doctor, dígame. Quisiera sugerirle que hablemos del tema electoral. Por favor. Del tema electoral actual, y le pido que interactuemos, que haga todas las preguntas. Primero, porque yo no tengo pelos en la lengua. Así es, doctor. Y segundo, porque creo que es hora de hablar. Yo lo que quisiera empezar preguntándoles, ¿qué opina usted de la candidatura de Lucio Gutiérrez? A ver, la candidatura de Lucio Gutiérrez se inscribe en algo que yo pongo en las redes sociales. Digo, de pronto aparecen en el escenario personas y políticos. A veces son personas que no han sido políticos y que ahora ya son políticos. Que no han dicho esta boca es mía en los últimos años, enfrentando con firmeza las grandes equivocaciones de los regímenes que han pasado. Entonces uno dice, a ver, ¿a qué se dedicó Lucio Gutiérrez desde que vino, fue a prisión, salió al poquísimo tiempo? A nada. Absolutamente a nada. No ha dicho esta boca es mía. Ha pasado de todo en el Ecuador. Destituyeron Corte Constitucional, nombraron nueva Corte, nombraron Corte Nacional de Justicia, destituyeron a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, intentaron dar el paquetazo con el decreto 883. Bueno, ha habido de todo en estos años. ¿Y la voz de Lucio Gutiérrez? Posiblemente reflexionando, porque él dice que ya ha aprendido y que él es la mejor opción. Ah, no, y es la mejor opción. Pero así es lo tema, que dice él, ¿no? Pero viene el tema y espero que lo entiendan bien. En estos pactos que se hacen entre gallos y medianoche, el grupo Badi Obín logró colocar el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, a una persona de Sociedad Patriótica, que ha sido uno de los alcahuetes del apoyo que le han dado incondicional al gobierno en todo lo que ha querido, para no fiscalizar, para bypassear, para dictar las leyes que les ha dado la gana, para defenestrar al Consejo de Participación elegido por el pueblo, hoy mismo para intentar captar el Consejo Nacional Electoral, para tener el control de las próximas elecciones, porque en una elección lo más importante son quienes cuentan los votos. No tanto cuántos votos hay, sino quienes cuentan. Quienes cuentan. Y en eso ha estado metido el hombre de él, su representante en la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Entonces, de la noche a la mañana resucita, pero tiene que responder también por lo que hizo su vicepresidente en la Asamblea Nacional. Y segundo, ¿qué ha hecho? Incluso desde el gobierno anterior, ¿qué ha dicho? ¿Qué le ha parecido bien y qué le ha parecido mal? Y de la noche a la mañana resucitó, ha estado en una hibernación de larguísimos 13 años. Y de pronto, yo quiero ser candidato. Ya tiene un sombrero, creo va a ser como Freddy les lo va a utilizar en la campaña. Y ya estoy listo para la campaña. Y entonces tienen que aparecer los borregos a ver por dónde se alinean. Entonces uno dice, eso es. ¿Y qué hizo su partido cuando tuvo más legisladores? ¿Fiscalizó en algún momento? Para nada, doctor. ¿Y entonces? Pero ahí está, pues él se siente con la capacidad, dice, para gobernar este país y para salvar al país, pues es lo que dice. A ver, una persona que a la menor bulla quiso un cohete que de pronto fue uno de los tronadores esos, de los voladores que utilizan en las fiestas de niños. Medio sonó, tomó el primer helicóptero y desapareció. Y fue a parar la embajada de Brasil. Entonces, ¿qué otra vez quiere venir para volver a meterse en la embajada de Brasil? Es que yo me imagino que ellos, él lo que hizo en el gobierno anterior, se podría suscribir a lo que pasó en el 30S, pues que él estuvo reunido en Miami con mucha gente y ahí también repitió las mismas palabras que ahora. Él dijo en ese foro allá en Miami, dijo, yo estoy preparado ya para volver a ser presidente. He aprendido de los errores. Ojalá haya aprendido de los errores. Primero se rodeó. Él hizo algo
casi la copia de lo que hizo Lenín Moreno. Casi la copia. Él es una copia de lo que hizo Lenín Moreno. Sería al revés, más bien. Moreno es la copia de Lucio Lucio Viters. Gutiérrez. Él llega con un discurso de izquierda, un discurso nacionalista, y se vira como tripa en el gobierno. ¿Se acordará de los Mauricios o no se acuerda de los Mauricios? Claro, por supuesto, Mauricio Yepes, Mauricio Pozo. Y me acuerdo de la carta que le envió en esa época al comandante Chávez, diciéndole que le apoye porque va a ser gobierno. Claro, entonces, él llegaba con una visión nacionalista y al otro día estaba metido con los más rancios neoliberales del Ecuador. Se fue a declarar el hermano menor de Estados Unidos, pues. Y entonces, es más o menos, yo creo que Moreno debe ser un admirador de Lucio Gutiérrez, más bien. Es que son de por ahí mismo, pues, doctor, son de la zona. Son de la zona, entonces parece un mal endémico de por ahí. Entonces, ¿qué nos viene a decir otra vez? ¿Qué quiere? ¿Con qué discurso querrá llegar y con qué discurso querrá manejarlo el país? Porque es el país. Él demostró que así fue, ¿no? Entró como supuestamente revolucionario de izquierda y se fue al neoliberalismo de cabeza, ¿no? Claro, entonces, que es la peor casta de intención, dice. Hasta ahora, si alguien coge, es tan sencillo como esto, el ciudadano que me esté escuchando, por ejemplo, pongan Mauricio Pozo en el internet y van a salir montonera de artículos redactados o declaraciones de Mauricio Pozo. Él fue su ministro de Finanzas. Vean lo que él piensa y lo que pensaba desde el punto de vista de la economía, del manejo de la economía. Ese fue su brazo derecho en materia económica de Lucio Gutiérrez. Y Guillermo Lazo también fue su superministro. Pero claro. Y entonces, ya quiere volver. ¿Y qué ha aprendido? ¿Aprendido de qué? Primera. Segunda. Voy a tratar de ser lo más didáctico y le pido que me pregunte lo que usted quiera. Ya, por favor, dígame. Estoy dispuesto a hablar lo que usted quiera. A ver. Esto no entiende el 99.9% de los ecuatorianos. El tema no es calificar a la segunda vuelta, porque si hay personas que podrían tener los votos suficientes como para calificar a la segunda vuelta. Ya. Entonces, el tema no es calificar. El tema es ganar. Pues. Ganar las elecciones. Claro. Entonces viene el tema. ¿Qué pasó en el caso de Uruguay, para poner un ejemplo? Calificó a la segunda vuelta y como primero el candidato uruguayo. El candidato del Frente Amplio, así fue. De izquierda. ¿Y qué pasó en la segunda vuelta? Perdió, pues. ¿Por qué? Porque tuvo limitada capacidad de crecimiento. ¿Qué quiere decir puesto en un lenguaje accesible? Confió únicamente en los suyos. Porque todo candidato, es importante verlo, esta intervención mía, espero que la recuerden y espero que la escuchen. Cada candidato tiene un voto duro y tiene un voto contrario también, que es igualmente duro. O sea, hay gente que dice, yo votaré por Juan Piguave y por nadie más. Pero también hay gente que dice, yo votaré por todos menos por Juan Piguave. Entonces hay candidatos que tienen un voto duro. Y dicen, yo tengo un voto duro. Sí, sí tienes un voto duro. Pero el voto antiduro o el voto contrario es enorme. Y con ese voto no llegas al 50% en una segunda vuelta, en un balotaje. Y eso es lo que está pasando, parece, con el progresismo, con el llamado progresismo, doctor, o sea, con la izquierda, porque resulta que ahora suman facciones de gente que le hizo el juego a Lenín Moreno, o que estuvo pegado a Lenín Moreno, o por ejemplo el Partido Socialista de Enrique Ayala Mora, que ahora dice que él quiere formar el frente de izquierda. Pero Enrique Ayala Mora, el que dijo que recomendaba que sobornen a los taxistas. Ese mismo. Ese mismo, que se olvidaron de las recomendaciones que hizo. Claro, pues de que a los niños dales alguito y ya. Engaña a los indígenas. Engáñales a los indígenas. Y mando mi grupo a la protesta y les recomiendo al presidente Moreno que no se deje. Uh-huh. Y tiene la cachaza de quererse candidatizar. No, él quiere, dice, hacer un frente para unir y sacar un candidato. Es que
Y también está ahí el MPD, la Unión Popular. Pues. El MPD, eso ya vamos a hablar, es los indígenas, es otra cosa. No necesariamente los indígenas, sino aquellos que decían que cualquiera, menos por el anterior presidente, y terminaron votando por Lazo. No, eso lo vamos a ver desde el punto de vista de los indígenas. Entonces, Vamos. terminemos este primer punto. Entonces, ¿qué pasó con Argentina? Si la señora Cristina Fernández se candidatizaba sola ella y con alguien más de su movimiento, No llegaba. no llegaba. No llegaba. Uh-huh. Es como hoy se ven montonera de binomios. Todos muy respetables. Yo no estoy en contra de nadie. Yo estoy haciendo un análisis de posibilidades nomás. Entonces uno dice, sí, pero como no estás sumando la tendencia, solamente te estás concentrando en lo tuyo, te vas a quedar, tal vez clasifiques a la segunda vuelta, pero no vas a ganar las elecciones. Y el segundo en una elección siempre será el primero de los perdedores. Entonces, claro, la gente están tan confundidos que buscan binomios, por ejemplo, que Pierina Correa es la candidata. ¿A quién le van a sumar? A otro de la misma Revolución Ciudadana. No van a crecer. O sea, van a tener una importante cantidad de votos, pero no van a crecer. O su capacidad de crecimiento es mínima, porque tienen una oposición muy fuerte. Si no abren el espectro. Si el egoísmo o la miopía no les permite ver, no abren el espectro. O los personalismos, o como yo les llamo, el yoísmo que suelen tener en la Que izquierda. están repletos. Porque ¿quién más no quiere ser ya el candidato? Porque creen que con el voto duro de Correa ya llegan. No, con el voto duro de Correa posiblemente clasifican a la segunda vuelta. Pero llegar a la presidencia va a ser bastante difícil. Entonces, segundo gran problema que se ve y que no terminan de aterrizar. Tercer gran problema que se ve, el movimiento indígena. Dividido parece, doctor. Sí, el movimiento indígena está dividido en tres tendencias. Jaime Vargas, que quiere ir con el MPD, que ahora se llama Unidad Popular, que han tenido acercamientos, han estado juntos con Atarihuana, Con Mary Zamora. Con Mary Zamora, y quieren ir en esa línea. Marlon Santi, que ve otro mundo. Marlon Santi quiere ir en alianza con la derecha. Por eso ya se dejó tomar fotos con Isidro Romero y parecería ser que lo anda visitando a Nebot. Entonces, otra tendencia. Y la tercera tendencia de alguien que hay que mirarlo con mucho detenimiento, porque se está queriendo pasar de listo. ¿A quién, doctor? Leonidas Issa. Leonidas Issa. ¿Por qué lo dice, doctor? ¿Usted cree que él está jugando por ahí? Él sabe que los indígenas solos no llegan a ningún lado. O sea, él sí entiende esa parte. Él entiende, los otros no entienden. Ya. Y entonces él intenta ver cómo se camufla y cómo va. Pero al señor Leonidas Issa hay que recordarle, yo le creo al señor Leonidas Issa siempre y cuando no se hubiera presentado aquel domingo 13 de octubre a darle la oportunidad al presidente Moreno para darle oxígeno y que siga en el poder. Pero Leonidas Issa estuvo allí y fue uno de los que fue a dar oxígeno. Y entonces, sí, pero no, y no, pero sí. Sí estoy, pero no estoy. Y no estoy en la medida en que quiero ver cómo capto gente de izquierda, de la tendencia. Además que hay un tema que tenemos que tenerlo claro. Los indígenas, su principal característica, su esencia, es que se manejan desde lo étnico, no desde lo político, no desde lo social. No, se manejan desde lo étnico. Y ellos son excluyentes de todos los mestizos, de cualquier color, de cualquier ideología. Entonces, con esa reflexión, ¿y cómo lograrían una unidad? Pues con los indígenas. O se tendría que conversar con ellos y poner en claro las cosas. Que aquí hay un programa de gobierno y tendríamos que cumplirlo. Pero si ellos vienen con su agenda propia.
Ellos vienen con su agenda propia y es una agenda que busca empoderarse de los recursos naturales, crear un Estado indígena dentro del Estado ecuatoriano. Ellos responden al sur, son etnias mitmaes, son etnias traídas del imperio incaico, que además no creen en nosotros los mestizos. Pero además, el momento que ellos se autodefinen como movimiento indígena, primero están pretendiendo que son una raza aria, y ellos son mestizos también dentro de lo indígena. Es más, también mestizos que de alguna manera tienen su mezcla con lo castizo. Leonidas Issa, el primer apellido es vasco, español. El segundo apellido es apellido español, Salazar. Jaime Vargas, primer apellido castizo. Carlos Pérez Guartambel, primer apellido judío. Entonces, con ese cuento vayan, con ese hueso a otro perro. Que se pongan el poncho es otra cosa. Pero aquí pureza no existe. Y así como nos repugna cuando aparecía en la Segunda Guerra Mundial y después de eso gente decía, yo soy una raza pura, la famosa tesis de la raza aria. De las raza, claro. Ellos se creen raza pura y no son raza pura. La humanidad está repleta de mestizos, porque las conquistas que han habido en la humanidad a través de los miles de años han hecho que, fruto de toda conquista, siempre se mezclen las razas. Porque parte del botín de una guerra es de la apropiación de las mujeres de la raza vencida. Y eso pasó con los incas, pasó con los chancas, pasó con los chimús, pasó con nuestras etnias de acá, ha pasado con todos los pueblos del mundo. Razas puras no existen. No existen. Y no pretendan crear cultura de la nada. Lo que decía un poco Eduardo, algunos pensadores, Piero en especial, el compositor. Nos quieren vender cosas nuevas, pero recién envejecidas para ecuatorianos. Y se inventan montonera de costumbres que en el pasado precolombino no existían. Pero en todo caso, 3 divisiones en el movimiento indígena. Y con un universo de indígenas del 6.8% de la población. Y con lo que hicieron en octubre, porque el pueblo no va a olvidar que le lanzaron una boya a Moreno con el pretexto de decir, no le queremos dar al correísmo la oportunidad de votar un gobierno. Con ese pretexto le tiraron una boya al gobierno. Y esa boya se la vamos a recordar a Vargas, a Issa o a Santi. Porque de esa no se van a poder limpiar. Ellos lo salvaron al gobierno. Ellos fueron exprofesamente incitados por Salvador Quispe para darle oxígeno al gobierno. Entonces, movimiento indígena. Ahora, ¿quién nos hace creer que son una opción? La derecha, a través de los medios de comunicación, para desorientar a la tendencia de izquierda y que creamos que si es bueno pensar en los indígenas. Los indígenas a veces prenden la mecha tomándose 2, 3 carreteras. Pero ya en las protestas de octubre, ellos se refugiaron en el ágora de la Casa de la Cultura. Y hay incluso los comunicados oficiales de la CONAIE que decía que las bases indígenas no salieron de la Casa de la Cultura. Por lo tanto, los que dieron pelea en las calles de Quito fue el pueblo de Quito. No fueron ellos. Pero después se apropiaron de la lucha, pero a su vez pactaron con el gobierno para dejar el tema en el limbo. Entonces, por allí tampoco es la tendencia, ni nos van a hacer creer que por ahí es la tendencia. Y es más pronto que tarde, es mejor que la gente aprenda a abrir los ojos y darse cuenta que ellos tienen su propio discurso, su propio objetivo. Basta el hecho de que los cobija la bandera del Tahuantinsuyo. Si ustedes quieren, pongan en el internet bandera del Cusco y les va a salir la bandera que se iza en la ciudad del Cusco, que es la bandera del Tahuantinsuyo. Ellos responden al sur, son una transnacional. Entonces, tenemos otro tema para verlo. En estos meses, enero, febrero y marzo, se consolida el modelo neoliberal en el Ecuador. Estamos esperando que nos caigan las medidas, doctor. Estamos esperando que venga el hachazo. Pero, doctor, con ese nivel de aceptación de
de Lenín Moreno, ¿usted cree que se atreva a tomar esas Sí. medidas? ¿O va él mismo a decir, me voy? No, ¿No no, cree usted? no, van a intentar hacerlo. El pueblo, van a medirlo al pueblo. Y si ven que el pueblo está idiotizado, mirando el decreto 883 y dormido en los laureles, y ya pensando en la iniciativa de la iniciación del Campeonato Nacional de Fútbol y en la explosión azul que será mañana, creo, y la noche amarilla que fue un fracaso, y etc. cosas, mientras el pueblo no aterrice, es terreno fértil para que hagan lo que les dé la gana. Pero viene el tema, se viene a pasos agigantados la entrega de la refinación a manos privadas, con los cuales todos los combustibles, no solamente la gasolina, el diésel, subirán a precios internacionales y fluctuarán de acuerdo al precio internacional. Voy a poner un ejemplo. En el 2008 el precio internacional estuvo en $147 el barril. Hoy está en la tercera parte. Si volvemos a tener un precio del petróleo en ese nivel, la gasolina super estará a $9 el galón y la gasolina extra más o menos a $8 y el diésel lo mismo. Pero como tú, ecuatoriano, eres ingenuo y estás dormido, espérate nomás. Entonces quieren entregar la refinación para que no solamente las gasolinas, el diésel, sino el gas licuado de petróleo, el avgas, o sea, la gasolina de aviación y el asfalto suba a precios internacionales. ¿Cuál de los candidatos está diciendo esto y está llamando a que la gente se movilice y a que estén pendientes de todo lo que se viene? Están ya con la orden de ver cómo entregan Sacha, de cómo entregan Ispingo, las dos más grandes reservas de petróleo del Ecuador, de cómo entregan CNT. ¿Y qué dice de eso, por ejemplo, Lucio Gutiérrez? ¿Qué dice de las privatizaciones? ¿Qué dice Carrasco de Cuenca de las privatizaciones? Que leí en la semana que también era otro precandidato. ¿Qué dicen de aquello que te va a afectar a la economía popular? ¿Qué dicen? Solamente muestran la cara maquillada después de todas las cirugías plásticas que ya se han hecho. ¿Qué es la verdad? Es que es la verdad, doctor, y la verdad es que ninguno de los candidatos nos propone soluciones, simplemente se presentan como los grandes salvadores, pero nada más, o sea, no topan los temas que realmente nos deberían importar. Y no quieren arriesgarse en nada. O sea, no dicen nada de nada de nada. Y viene otro tema. ¿Qué pasa con el conglomerado? Aquí les va a ustedes. Esto va al corazón de ustedes. Porque yo los observo en las redes sociales. Y lo estoy mirando cómo se manejan en las redes sociales. Están pendientes de por dónde aparece un candidato. Entonces amanecen y dicen, mira, aparece este nombre. Yo soy amigo del primo, del cuñado, del no sé qué. Y comienzan a inmediatamente vincularse a esas redes sociales, a esas páginas de Twitter, de Facebook, de lo que sea, y se hacen humo. Y comienzan a alinearse ¿para qué? Para vincularse a estas eventuales candidaturas, para tener opciones de subirse al carro de la victoria. Esa es la mediocridad. Subirse en el caso de la victoria de un candidato hipotético que no ha hecho nada por ti, que no te ha defendido durante todo este tiempo. Y luego, para subirse, y te lo digo en la cara, si te duele, no me importa. Yo soy Augusto Tandazo y es mi forma de ser. Y te vas preparando para el reparto. Entonces comienzan a decir, no, yo creo que el tema es por acá. Y son como una marea que comienza a ir de posible candidato a ver por dónde se van. Pero no hay un momento que digan, a ver, ¿cuál es la propuesta? ¿A dónde vamos? Porque la propuesta no son frases bonitas. Y lo que le planteamos al pueblo son cosas difíciles, duras. No son cosas de que vamos a, como decía Mao Zedong. Mao Zedong decía, una revolución no es pintar un cuadro ni hacer un bordado. No es una cosa tan exquisita como eso. Es arriesgar el pellejo, es poner los puntos sobre las íes, es estar dispuesto a lo que pase, es luchar, es pelear, es convocar. ¿Y tú qué estás esperando? La más fácil, que te dicen, esta es la candidatura ganadora y nunca te has puesto a pensar.
que una cosa es calificar a la segunda vuelta y otra cosa es ganar las elecciones. Entonces ahí viene también un tema que te quiero hacer pensar. Hay más de un candidato que dice, bueno, no importa que no gane. Con que yo tenga unos 40 legisladores o 30 legisladores o 50 legisladores, o los que sean, o 10, que a veces son tan importantes como 40 o 50, tanto que el vicepresidente de la Asamblea es de un solo partido y es un solo candidato. Y entonces obtengo, y con eso negocio el poder con el nuevo gobierno y veo a dónde oriento mis votos. Sí, pero no ganaste las elecciones, no transformaste el país. Te vas a convertir en un apéndice de una lucha política interna dentro de la Asamblea Nacional y serán 4 años perdidos. Entonces, mientras yo no vea en la tendencia gente que diga con humildad que les hace falta por toneladas a mucha gente, y con renunciamientos, diciendo, vamos a armar una candidatura de tendencia de izquierda. Vamos a reunificar la tendencia. Y aquí va a haber cabida, obviamente, con la gente decente. Pues aquí no pueden venir sapos que han cambiado de camiseta, se han ido para un lado y el otro y han estado bailando. Si no se hace eso, del tope del bote duro, no se va a poder subir más. No se va a poder subir más. Y eso partiendo de que va a haber bote duro. ¿Por qué? Porque no tienen partido político, no tienen movimiento político, todo es prestado, y en cualquier momento el mismo movimiento les coarta la posibilidad de que inscriban candidatos. Entonces, mientras no exista eso, y cada quien se avispe por rápidamente lanzarse y ver que ese va a ser el candidato. Y entonces ya hay no sé cuántos candidatos que están pugnando porque se los tome en cuenta. Pero viene el tema, porque al jugador hay que verlo en la cancha, es lo que siempre decimos en el fútbol. A veces contrata a un jugador y dice, bueno, pero si este no ha sonado. Lo traen de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, donde sea. Uno sin cartel, como saben decir. Hay uno que está en este momento en Barcelona que ha hecho 4 goles como en 100 partidos. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Vendrá a ser aquí 40? Entonces uno dice, ¿cuál ha sido su papel en todos estos años? ¿Qué ha defendido? ¿De qué lado ha estado? Pues que ahora recién va a despertar y se va a reunir con los mejores hombres y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, estás metido en un lío, compañero ciudadano ecuatoriano, porque el tema está más oscuro de lo que te imaginas y porque desgraciadamente hay una telaraña que te va a confundir y que te va a ofrecer tomar soluciones, tomar decisiones las más acordes y las más ventajosas para el país. Porque estás comiendo cuentos, porque no estás aterrizando. Y entonces viene nuevamente la pregunta a lo que dije. ¿Cristina Fernández pudo haber llegado a la presidencia sola sin Alberto Fernández? No. Nunca. Jamás hubiera podido llegar. Entonces, ¿qué está pasando? Están buscando de los mismos, sin ampliar el espectro. Entonces, ¿cuál es el recetario? Divide y vencerás. Divide, pero al enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El neoliberalismo, la derecha, la oligarquía. Divídelos. Ojalá vayan separados Nebot, Lazo. Al parecer ellos están buscando la unidad mejor, doctor. Con esta última encuesta parece que han despertado. O acá la solución es yo soy yo y únanse todos a mí. Entonces van a captar un voto duro, pero un voto duro que no los va a llevar al gobierno, como pasó en Uruguay. Y esto lo estoy diciendo muchísimo tiempo antes de que empiece todo el tema electoral. Todo este tema electoral. Doctor, para ir terminando, solamente quiero pedirle una opinión sobre el llamado que hizo la ingeniera Silvana Pastor hacia la academia y hacia los profesionales en temas petroleros sobre el caso Zingue.
porque es increíble que se siga hablando sobre este tema, cuando a las claras está demostrado que primero que es un contrato beneficioso para el Estado, segundo que este proceso judicial es un tema netamente político. Es un tema político, nació político, lo tomó el Contralor al apuro cuando estaba en una situación de debilidad porque no sabía quién mismo era el Contralor, si él o Saber Chamón. Y de pronto apareció el caso Singue como un caso emblemático, pero es un caso que no tiene patas ni cabeza. Nace Sí. la publicación de un libro donde dice, ministro de Hidrocarburos le regala el campo a su hija. Sí, pero a ver, la hija es empleada. De una empresa. De una empresa. Cuando ella sube al cargo de empleada de Gente Oil, ya el ministro no era Wilson Pasto. Claro. Comencemos por allí. Pero si lanzan esta teoría novedosa en el Ecuador, porque es un país que hace el ridículo todos los días, y el gran problema es que el ecuatoriano no se da cuenta en el país que vive. Somos un país de octava, somos un país de mediocres. En este caso nos graduamos de mediocres. Por ejemplo, cuando fue el caso Sonnenhorstner, y no podía posesionarse como vicepresidente de la República, ¿qué salió a decir María Paula Romo? Un ratito. Si bien él está ahí en la nómina de Gallagher Enterprises, una empresa constituida en un paraíso fiscal en Panamá, donde estaba el papá de Sonnenhorstner y toda la gente. Pero quiero aclarar una cosa, Otto Sonnenhorstner, no es dueño ni accionista, es nada más que directivo, o sea, empleado. Entonces uno dice a veces, nada más que directivo y empleado. ¿Y por qué no funciona la misma lógica con Silvana Pastor? ¿Ella es la dueña de Gente Oil? No. ¿Es accionista? ¿Es accionista? No. ¿Es empleada? Entonces un empleado tiene que pagar los platos rotos en algún momento porque tiene un pariente que tiene algún cargo. Porque alguien presume que es así. Ahora, si es respecto de la tarifa, es una auténtica brutalidad. Porque la empresa ofertó $34, $50 por cada barril producido. Negociaron en $33.50. Porque el reglamento permitía negociar. Negociar no es que el Estado imponga una tarifa. Negociar en cualquier parte del mundo es sentarse. Y si no se ponían de acuerdo, sencillamente se declara desierto el concurso. Sale la Contraloría, calcula las reservas probadas como que fueran las únicas que hay que explotar y lo único que había en el campo, y adicionalmente, como que había la obligación de tomar en cuenta unas reservas de las cuales no tiene ni siquiera la seguridad de que son tales, porque son estimadas. Y eso lo dice el reglamento de operación hidrocarburífera. Y dice, para mí la tarifa para Contraloría era $32.45. Pero la tarifa que realmente le están pagando a Gente Oil es $28.70 por barril. O sea que entre lo que dice la Contraloría, $32.45 y $28.70, hay como $4 que entonces deberían devolverle a Gente Oil. Claro. Entre lo que calculó Contraloría y lo que calculó Gente Oil. Pero están juzgando por peculado, pues, doctor. Pero es que estamos en el Ecuador, pues, donde la persecución es lo primero que va por delante. Entonces, ¿cuál es la otra cuestión? Que había transferencia de derechos y obligaciones. Hubo el informe del Procurador General del Estado, que por ley sus criterios son vinculantes y obligatorios para la administración pública. Y el Procurador General del Estado dijo que la transferencia de derechos y obligaciones realizadas a favor de Gente Oil se cumplió en legal y debida forma, cumpliendo con toda la normativa. ¿Qué tienen que discutir? ¿Cuál es la otra gran irregularidad? Pero están llamados a juicios a 15 personas. Claro, y ahí deben estar que se tiemblan determinados jueces porque creen que su función es hacerle caso al gobierno. Pero esto se va a acabar en algún momento. Y el caso Singue tenemos que hacerlo aplicar cuando ya pase la borrasca, cuando ya pase esta ventisca y toda esta tempestad. Tendremos que hacerlo aplicar a todos los demás contratos, a ver a cómo les toca a las demás compañías. Y a ver quién viene a invertir aquí en este país. Sí, porque están queriendo llamar a la ronda intracampos, creando una inseguridad jurídica del otro mundo, inventándose un delito donde no hay delito y persiguiendo porque les da la santa y regalada gana.
en un informe de la Contraloría que no tiene patas ni cabeza. ¿Qué lo hizo quién, doctor? ¿Será un experta en contratación petrolera? No son gente expertos en contratación petrolera. Y son gente además con lo que ponen por delante el odio visceral. Y con ese odio visceral jamás van a llegar a la realidad de lo que pasó. Un campo que estuvo abandonado en el Ecuador, que nadie lo quería. Ni Petroamazonas ni Petroproducción lo quería. Era un campo que estuvo abandonado como 18 años. Y que de pronto una compañía decide invertir y por ahí pega centro y sale petróleo. Y salen los sabios. Es que allí sí había petróleo. ¿Y por qué si tú eres sabio no le recomendaste a alguna empresa que oferte por ese campo? Claro. Era de que simplemente no oferten y le den a Petroamazonas para que explote, claro, pues. Claro. Y así nos evitábamos el problema, diríamos, ¿no? Claro. Pero ahora, ¿qué va a pasar, doctor, cuando la empresa Gente Oil nos lleve a un arbitraje por este contrato y le den la razón? Es que le van a dar la razón a Gente Por Oil. supuesto que le van a dar la razón. Le van a dar la razón y entonces vamos a llegar al punto en donde tengamos que pagarle no sé cuántos centenares de millones de dólares. Entiendo, unos 400, 500 millones de dólares en esta pobreza. Verán que la ley de simplicidad y progresividad tributaria que tramitaron en diciembre supuestamente va a generar 500 millones de dólares. Eso más o menos va a ser lo que le van a tener que pagar a Gente Oil por esta travesura, por ganarse unos réditos políticos y por no reconocer, ¿saben qué? Nos jalamos. No tiene base ni sustento esto. No tiene base ni sustento. ¿Cuál es el justificativo para iniciar este procedimiento de investigación y ahora ya de juicio penal? O sea, doctor, yo no soy abogado, no soy experto petrolero, pero uno lee todo el caso y uno no encuentra ninguna irregularidad, o sea, pero, no hay pero además hay una cosa que me van a decir esto, de una vez me anticipo. Dicen, ¿cómo la empresa ofertó 34.50 y firmó con 33.50 por barril producido como tarifa? Cuando aquí hay una carta de una de las empresas que están dentro del consorcio que le ofrecía al presidente Correa ese campo manejarlo con $29.30. Entonces, suena medio lógico, ¿no? Claro. Entonces la gente dice 29.30, ¿por qué no hicieron con 29.30? Primero, si fuera cierto, métanos presos a los que no aprobaron el 29.30. Y esos están juzgados. Y ellos no están ni juzgados. 29.30. Pero viene el tema. Cuando hay un contrato petrolero, escuchen esto, amigos ecuatorianos. Cuando hay un contrato petrolero, no es como cuando alguien dice, por ejemplo, vamos a hacer un edificio y yo te voy a cobrar por ese edificio 5 millones. Pasa el tiempo y la misma persona se acerca al dueño del terreno y le dice, oye, ve, volvamos a hacer ese edificio. Perfecto, hagámoslo. ¿Y por cuánto lo hacemos? Por 8 millones. Entonces la gente, el ecuatoriano medio dice, trampa, aquí se robaron 3 millones. No, un ratito. Hay que comparar los planes de desarrollo, o sea, las inversiones, los esfuerzos exploratorios que se iba a hacer en el contrato viejo y en el nuevo contrato que se licitó. Con la tarifa de $29.30 era un plan de desarrollo. Con la tarifa de $33.50 era otro plan de desarrollo. Es como decirle, en el uno era un edificio de 9 pisos, en el otro era un edificio de 5 pisos, en el otro tenía 3 ascensores, en el otro solo un ascensor, en el otro tenía basement, en el otro no tenía, en el otro tenía spa, y así. Pero como están ignorantes al frente de esto, y gente malévola, aparte de ignorantes, entonces tenemos creado este esperpento de la gran irregularidad. Es el gran problema. ¿Por qué? Porque de por medio asistió a una reunión de estas reuniones donde se reunía el Comité de Licitaciones en calidad de ministro coordinador de sectores estratégicos, Jorge Glass. Entonces, como dicen, ahí está Jorge Glass, metámoslo. Metámoslo, por si acaso ya se le acabe el tiempo que está preso por el delito de asociación ilícita, que tampoco es un delito. Entonces, metámoslo. Y como lo metemos a él, metamos al que es y al que no es. Aquí viene un poco lo que dijo alguna vez el jefe del ejército francés,
al rey de España, al rey de Francia, cuando iban a tomar la ciudad de Albi, de los albigenses, en una persecución religiosa, cuando querían acabar con los cátaros, que estaban refugiados en la ciudad de Albi, por eso era contra los albigenses. El jefe del ejército francés se regresó y le dijo al rey de Francia: mi rey, ¿a quiénes matamos porque estamos a punto de derribar la puerta de la ciudad? Y el rey le dijo: mátalos a todos, Dios verá quién son los buenos y los malos. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Mátalos a todos, Dios verá quién son los buenos y los malos. Y si a ti, ecuatoriano, o a ti de la Fiscalía, o a ti de la Contraloría, o a ti del gobierno, porque esto ya se les acaba, o a ti, juez, que vas a dictar, mañana alguien te juzga de esa manera y no te da la oportunidad de defenderte y te mete preso por las santísimas alberjas, ¿a quién te vas a quejar? ¿Vas a decir: no, yo soy inocente? No, purga porque fuiste injusto. Las injusticias, así como las justicias, se pagan. Y algún rato habrá una justicia que hará que todos aquellos que han actuado con perversidad en más de un proceso judicial tengan que responder ante el Ecuador. Y es el caso Zingue. Es un caso de vergüenza. Los técnicos petroleros de afuera deben ver absortos. Imagínense que dice que las reservas petroleras que le entregaron al campo, a la contratista, eso era lo único que tenía que producir. Eso no lo ha hecho ninguna contratista en el Ecuador a través de toda su vida. Porque el objeto de la exploración y explotación petrolera es mejorar la producción petrolera, incrementar las reservas y mejorar. Y eso consta en el informe de la Contraloría, que han producido más de los 2 millones de barriles. Como que eso fuera una irregularidad. Cuando mientras más produzca la empresa, más utilidades tiene el Estado ecuatoriano y más autosuficiencia y seguridad energética tiene el Ecuador. Entonces, el caso Zingue, vamos a ver qué pasa. Ojalá haya un ápice de dignidad en los jueces respecto de ese tema y lo rechacen, porque eso no tiene patas ni cabeza. Gracias. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a todas las personas que se unieron a este análisis semanal. Me piden que por favor le mande saludos, doctor, el doctor Javier Torres. Es un caballero. Me pide que le salude. Javier Orti es uno de los caballeros que tiene la política de este país. Yo tengo la misma opinión, doctor. Ojalá hubiera cómo unirse con gente como Javier Orti, como otros más, para hacer una política decente y digna. Javier Orti, desgraciadamente, vea lo que es este país. ¿Cómo usted puede comparar? Perdón que me mete en un tema. Uh-huh. ¿Cómo puede usted comparar la calidad humana e intelectual de Orti con Yunda? Orti perdió la alcaldía, Yunda ganó. Ese es el Ecuador. La prefectura. La prefectura, perdón. Ese es el Ecuador que no sabe elegir. Orti está para cosas mayores. Es un hombre decente y es un hombre preparado. Se ha preparado mucho para ejercer cualquier cargo público. Ojalá algún rato nos veamos con Javier. Le mando un abrazo cariñoso a él. Sí, ha estado por acá también en Hoja de Ruta. Ya le vamos a volver a invitar para que también nos ayude con sus análisis. Vea que aquí sí hay gente importante. Por supuesto. Hay gente inteligente. Pero hay gente que cree que solamente de una camada hay cómo sacar gente para poder estructurar una candidatura. Y eso es lo que nos ha llevado a lo que estamos viviendo. Vea el problema. ¿Cómo no quisiera una coalición contar con Orti, por ejemplo? Pero está, no, doctor. Hay que buscar de los mismos y pedir que todos los demás nos unamos como borregos a votar por ellos. Abran el espectro, porque se van a quedar solos y van a quedar los segundos, o sea, los primeros entre los perdedores. Y confíen en las bases. Doctor, y también me preguntan, esto ya un poco más jocoso, nos dicen, si usted ha ido al circo, al que ha puesto el señor ministro de Bienestar Social o de Inclusión Social y Económica. No, yo no voy a... Yo le voy a contar de esta manera. El peor enemigo del ser humano, el peor enemigo es el tiempo. Es el tiempo porque camina inexorablemente. Les voy a pedir que hagan un ejemplo. Cómprense un reloj de arena y denle la vuelta. Y véanlo cómo camina el tiempo inexorablemente. Nadie puede detener la arena que cae hacia el fondo. Y el tiempo hay que saberlo utilizar, no en pavadas.
Eso es para tener entretenido a la gente. Los romanos inventaron el circo y el pan. Circo y pan, así es. Pero el problema es que aquí en el Ecuador nos quieren dar circo y ya no hay pan. Claro, Entonces ahora solamente es circo y sin pan no vamos a ningún lado. Así es que este año va a ser un año muy difícil. Yo le tengo mucho miedo este año, miedo no de actuar, yo miedo de eso no tengo, pero tengo miedo de lo que serán capaces de hacer. Estos son capaces de lo que sea con tal de cumplir con los mandatos que les vienen desde afuera. Pero tenemos que estar preparados para dar la gran batalla y para prepararnos a que lo de octubre haya sido nada más que la preparación de lo que tenemos que hacer para no dejar que a la patria la vendan como a precio de gallina robada, que es lo que quieren hacer. No vamos a permitir que esta patria la vendan. Así es, doctor, y nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a este análisis semanal. Nos estaremos encontrando la próxima semana. Nosotros, como hoja de ruta, el día de mañana seguiremos con más entrevistas aquí en nuestra estación. Muchísimas